Pacheco, pertenezco a programa de diseño industrial. Estamos en la metodología Thinking Design de la tarea 5, introducción al diseño. Entonces, la primera que vemos es la de empatizar. Aquí en esta utilizamos un mapa de empatía en el cual encontramos una problemática, ya sea real o de pronto alguna problemática que alguien haya pensado, haya escuchado y tenga de pronto esa inquietud. Aquí por lo menos yo coloqué en el trabajo donde yo estoy, estamos teniendo unas fallas con unos sensores muy frecuentemente. Entonces ahí me pregunta qué piensa o siente, ahí yo coloco el daño frecuente de los sensores, de las máquinas de perforación. Entonces, ¿qué oye? Los técnicos dicen que son de mala calidad y fábrica dice que hay malos diagnósticos de los sensores. O sea, ahí vamos como encontrando un problema y más o menos dándole forma a esta situación. Vemos que ve, aunque esos sensores son a nivel industrial, se caracterizan por su durabilidad. En estos equipos se dañan frecuentemente, que por lo general encontramos daños mecánicos debido a su mala instalación o por los conectores también. ¿Qué hacen los sensores? Detectan metales y mandan una señal que indica la proximidad de una pieza, esto para desarrollar algunos movimientos o algunas cosas ya según el programa. Los esfuerzos, no encontramos una respuesta concreta de fábrica y no poder hacerle seguimiento exhaustivo a estos sensores a la hora de su diagnóstico. Resultado, hacer seguimiento y pruebas a todos los sensores desmontados para ver cuál es su modo de falla y determinar qué ocasiona su daño prematuro. Otra herramienta en el segundo punto, que es definir, es qué, cómo, por qué. Entonces nos pregunta qué está sucediendo, cómo está sucediendo y por qué está sucediendo. Ahí también enfocamos que es un daño frecuente de lo que está sucediendo en estos sensores. Hemos visto cómo está sucediendo, hemos visto que son daños mecánicos por mala calibración de sensor o torque excesivo en los conectores. Vemos que se parten por la pieza que se mueve o la que ellos sensan. Porque está sucediendo, son equipos relativamente nuevos y de pronto las personas no tienen la expertise para hacer la tarea, en lo cual se ve falta de entrenamiento para estas calibraciones. No hay una herramienta de torque para los conectores, los sensores están muy cerca de las partes móviles y no tienen la distancia que recomienda fábrica tampoco. La otra herramienta donde es idear, vemos aquí donde está brainstorming o lluvia de ideas. Bueno, aquí encontramos varias ideas, entre ellas diseñar un sensor con mayor alcance, fabricar una galga para calibrar distancia o diseñar una pieza para instalar en la punta del sensor con distancia mínima de sensado y evitar daño o tropiezo. Evaluando esa es la que tiene más viabilidad, porque es solamente enroscarlo en la punta del sensor y a su vez serviría de galga porque quedaría a la distancia que debe ser calibrado, y si por alguna razón la pieza móvil tropieza, el sensor ya no sería la parte física del sensor, sino que tropezaría la tapa o la rosca que se le pone ahí en la punta y ya no ocasionaría un daño en esta pieza. Si en dado caso llega a dañar algo, sería solamente la punta de la tapa, que es reemplazable porque solamente es enroscada. Entonces vemos que es una solución práctica, muy sencilla, inclusive fácil de fabricar y económica. Un sensor de eso cuesta mucho dinero en comparación con una tapita plástica, no sería mucho el beneficio.
La otra herramienta es prototipar. Eso lo vamos a hacer en Lego, en el programa de Lego Digital Designer. Entonces, aquí vemos, aquí más o menos hice el diseño de como si estos fueran los cilindros hidráulicos que se mueven. Allá hay muchos cilindros que son sensados cuando están adentro, cuando están afuera. Entonces aquí coloqué estos dos cilindros como para simular el ejemplo, para ver más o menos, para tener una idea. Esto aquí es como los sensores, los negritos, y la parte amarilla sería la tapa que estamos diseñando para evitar que esta pieza, por ejemplo esta pieza gris, al retraer el cilindro no se lleve la cabeza del sensor, sino que aquí con esta tapita vamos a ver que va a quedar calibrado, porque ya va a tener una distancia, la distancia más o menos de 4 milímetros. El sensor llega a censar hasta 6 milímetros, pero con esa tapa tenemos como un margen de seguridad, y al entrar y salir el cilindro no va a hacer ningún daño. Entonces aquí vemos que utilizamos la herramienta de Lego para hacer ese prototipo. Después, para testear, no es algo como grupal, pero prácticamente estoy haciendo esto solo. Aquí vamos a unas preguntas que son: ¿cómo son las características del diseño planteado? Colocamos que el diseño planteado es una tapa protectora en plástico con el diámetro y rosca del sensor, que es M18, rellena en la punta con 4 milímetros de plástico. ¿Cómo funciona esta propuesta? La tapa protectora es enroscada en la punta del sensor, dejándola fuera de la línea de fuego de la pieza móvil porque la punta está rellena de 4 milímetros de plástico, lo que significa que al calibrarlo no se pasará de las distancias seguras. Como hacerlo de una manera más práctica y más sencilla, porque a veces es difícil calcular esa medida también. ¿Por qué la propuesta resuelve el problema planteado? Porque aparta el sensor de la línea de fuego de la pieza móvil y evita daños directos al traer la distancia calibrada en la pieza diseñada. ¿Qué elementos o aspectos se pueden mejorar? Con la pieza diseñada se mejora la calibración de los sensores, se ahorran costos por el excesivo consumo de estos y se estandarizan medidas en la hora de instalarlos. Aquí vemos que se facilita inclusive hasta la instalación, la calibración, y no tendríamos problemas con estas fallas mecánicas que están pasando frecuentemente. Bueno, un placer haberles mostrado mi trabajo, el compilado y cómo voy. Saludos, éxitos a todos, bendiciones, que estén muy bien. Muchas gracias.